Durante años, el aire de Londres ha estado cargado de reproches, de susurros tras las cortinas de seda y de una guerra de palabras que parecía no tener fin. Pero hoy, el ruido de las entrevistas exclusivas y los libros de memorias ha sido reemplazado por un silencio mucho más aterrador, el silencio de las cifras. Han sido años y años de mentiras sobre mí y sobre mi familia, solía decir el príncipe Harry, con la mirada fija en las cámaras, denunciando esa relación tóxica entre ciertos miembros de la realeza y la prensa sensacionalista. Sin embargo, llega un punto en que las palabras se agotan. Llega un momento en que la realidad golpea la puerta con la fuerza de un mazo. Ese momento ha llegado. Una noticia de última hora ha estallado en el corazón de la capital británica, destrozando la imagen cuidadosamente diseñada que el duque de Sussex intentó construir en California. No es un rumor de pasillo, no es un chisme de tabloide, es la cruda realidad de un expediente financiero filtrado desde los archivos de máxima seguridad del Palacio de St. James. El secreto ha salido a la luz. Harry se enfrenta a una crisis de deuda verificada de entre 100 y 150 millones de dólares, una cifra astronómica que amenaza con borrar del mapa todo lo que ha intentado levantar lejos de su hogar. Mientras el mundo entero imaginaba que el rey Carlos III aprovechaba las festividades para planear una reconciliación privada con su hijo, la verdad era mucho más oscura. Anoche, bajo una lluvia persistente que lavaba las calles de Londres, se produjo una reunión que hizo temblar los cimientos de la monarquía. Varios Range Rovers negros, sin distintivos, cruzaron la ciudad con urgencia. No se dirigían a una cena familiar en Clarence House. Su destino era una auditoría financiera de emergencia en el Palacio de St. James. Sobre una mesa de caoba pulida, el tema no era el perdón ni las heridas del pasado. El tema era la solvencia. El tema era la supervivencia. La pregunta que flotaba en el aire, densa como la niebla del Támesis, era demoledora. ¿Puede la corona permitirse seguir vinculada al nombre de Harry? Durante mucho tiempo, el palacio jugó a la defensiva. Protegieron a Harry a pesar de sus ataques, de sus documentales y de sus reproches públicos. Pero esa noche, la estrategia cambió para siempre. Ante una petición desesperada de un rescate financiero masivo para salvar su mansión en Montecito, el rey y el príncipe Guillermo tomaron una decisión histórica. No solo le han cerrado el grifo del dinero real, han decidido dar un paso atrás y dejar que los acreedores avancen. Están observando con una precisión gélida cómo el sueño americano de Harry se desmorona piedra por piedra. En la cabecera de esa mesa de madera noble no estaba un diplomático, ni un mediador familiar. Estaba Sir Michael Stevens, el guardián de la bolsa privada, conocido en los pasillos de palacio como el libro de contabilidad viviente. Para Stevens, la monarquía no es una saga familiar de siglos, es una corporación, una empresa que debe sobrevivir por encima de los sentimientos personales o los lazos de sangre. La salud financiera de la institución es sagrada. Su informe fue una disección forense, un análisis frío y carente de cualquier emoción. Su Majestad, esto no es un escándalo, esto es matemática, y los números no perdonan, sentenció Stevens al abrir el dossier. Lo que presentó fue la anatomía de una ruina. 100 millones de dólares evaporados en una serie de decisiones catastróficas. Cada batalla legal perdida, cada proyecto fallido y cada gasto excesivo estaban catalogados con una brutalidad quirúrgica. En la sala, el rostro del rey Carlos reflejaba un dolor profundo, mientras que la mandíbula de Guillermo se tensaba con cada cifra. Incluso la princesa Ana, que insistió en estar presente a pesar de la hora, escuchaba imperturbable, absorbiendo la magnitud del desastre. No estaban viendo solo el fracaso de un hombre, estaban viendo las consecuencias de haber quemado los puentes con la única red de seguridad que siempre lo mantuvo a flote. El primer gran ancla de esta deuda es la famosa mansión de Montecito. Aunque el precio de compra en 2020 fue de algo más de 14 millones de dólares, la trampa estaba en la letra pequeña. El informe de Stevens reveló que la hipoteca se firmó con intereses variables que, tras la pandemia y la subida de tipos de la Reserva Federal en Estados Unidos, se han vuelto inalcanzables. La propiedad no es un activo, es un monstruo que consume efectivo a una velocidad aterradora. Los números son claros y despiadados. Impuestos sobre la propiedad, más de $200,000 al año. Personal a tiempo completo, millones de dólares anuales en amas de llaves, jardineros, chefs privados y coordinadores de seguridad. El blindaje.
Los exuberantes jardines, diseñados para ocultar a la familia de los drones y los paparazzi, cuestan una cifra de 6 dígitos cada año solo en mantenimiento. Stevens fue muy claro con los presentes. Para mantener ese estilo de vida, se necesita el ingreso de una superestrella de Hollywood en su mejor momento. Y Harry, lamentablemente, hace mucho tiempo que no tiene un éxito en taquilla. Los acuerdos multimillonarios con los medios, que debían financiar este paraíso californiano, se han desplomado o se han estancado, dejando tras de sí un vacío financiero imposible de llenar. La tragedia de esta historia no reside solo en el dinero, sino en lo que ese dinero representaba: la libertad. Harry buscó ser independiente, buscó alejarse de las reglas estrictas de la institución para forjar su propio camino. Pero hoy, ese camino lo ha llevado a un callejón sin salida, donde las facturas no entienden de títulos nobiliarios. El contraste es desgarrador. El hombre que nació en la opulencia más absoluta, rodeado de castillos y sirvientes pagados por el Estado, se encuentra ahora frente al abismo de la bancarrota. La pregunta que atormenta a Buckingham es simple pero devastadora. ¿Cómo puede un príncipe acumular semejante deuda? ¿Y por qué su propia sangre ha decidido que ya no vale la pena salvarlo? La respuesta, aunque dolorosa, es sencilla. En el mundo real, los errores tienen un precio, y para el duque de Sussex, el precio de su independencia ha resultado ser mucho más alto de lo que jamás imaginó. Mientras el sol sale sobre Londres, el sueño de California parece estar hundiéndose en las sombras de la realidad contable. La narrativa de éxito que Harry y Meghan intentaron vender al mundo comenzó a agrietarse desde adentro. Según el informe de Sir Michael Stevens, el sueño de Hollywood se convirtió en una pesadilla de contratos rotos. Netflix, el gigante que una vez pareció su mayor aliado, decidió cortar los lazos tras una serie documental que no logró cumplir con las expectativas de audiencia. Pero el golpe más humillante vino de Spotify. No solo pusieron fin al contrato de forma prematura, sino que sus ejecutivos tildaron públicamente a los Sussex de estafadores, grifters. Los acuerdos editoriales se cumplieron, sí, pero los adelantos millonarios se esfumaron en la misma velocidad con la que el interés del público comenzó a decaer. Las conferencias pagadas, que antes se cotizaban en sumas astronómicas, se secaron a medida que el rechazo crecía. La mansión de Montecito dejó de ser un símbolo de independencia para transformarse en un albatros financiero, una carga pesada y asfixiante que amenaza con hundirlo todo. Lo que Stevens denominó con frialdad el impuesto a la vanidad es quizás la parte más trágica del expediente. Harry ha gastado la increíble cifra de $28 millones en honorarios legales. Cada demanda, cada obsesión por litigar, cada desaire percibido que Harry decidió llevar a los tribunales ha generado costos asombrosos. El informe destaca el fracaso en el caso contra el Ministerio del Interior, Rabeck, donde Harry demandó para mantener la protección policial financiada por los contribuyentes británicos. No solo perdió el juicio tras haber renunciado a sus funciones reales, sino que fue condenado a pagar millones en costas legales a la parte contraria, el mismo gobierno al que había demandado. «Esto es quemar capital para comprar silencio», explicó Stevens ante la mirada atónita del rey. Y sin embargo, nunca hubo silencio. Las transcripciones de los tribunales se hicieron públicas, convirtiéndose en munición para sus críticos. El dinero desapareció en horas facturables que no produjeron nada de valor tangible. Harry luchó con el corazón, no con la estrategia. Buscaba validación y perdón en un lugar donde los jueces solo imparten leyes, no abrazos. Como bien señaló un observador legal, Harry está librando batallas que ningún tribunal puede ganar. Finalmente, el dossier reveló lo que Stevens llamó el recargo por paranoia, $31 millones en seguridad privada. Al perder la protección de la Policía Metropolitana, Harry contrató a un ejército personal, exmiembros de los Navy SEALs, antiguos agentes del servicio secreto y guardaespaldas de élite, que cobran tarifas premium por hora. El despliegue de seguridad de Harry se asemeja más al de un jefe de Estado en zona de guerra que al de una celebridad en una de las comunidades más seguras de Estados Unidos. Guardias armados en turnos rotativos las 24 horas, vehículos blindados patrullando los alrededores de la mansión, tecnología de contravigilancia de última generación para monitorizar cada movimiento. Harry está pagando una seguridad de nivel presidencial con un presupuesto de creador de podcasts. Es un círculo vicioso, su miedo por la seguridad de su familia, un miedo que puede ser legítimo pero que se ha amplificado al dejar la protección institucional.
lo obliga a gastar millones. Para pagar esos millones, debe exponerse a contratos mediáticos de alto perfil, lo que genera más críticas, más exposición y, por ende, más miedo. El informe de Stevens no dejó piedra sin remover. El sangrado de fondos también proviene de un estilo de vida desconectado de la realidad. Jets privados, vacaciones de lujo y negocios fallidos que sumaron millones a la montaña de deuda. Todo esto se mantuvo bajo la suposición de que la familia real, tarde o temprano, cubriría los baches. Los prestamistas confiaron en que el rey Carlos jamás permitiría que su hijo cayera en el impago. Esa confianza se puso a prueba anoche y la respuesta fue definitiva. La red de seguridad ha sido retirada oficialmente. Al final de la noche, la imagen era desoladora. Lo que comenzó como un sueño de libertad se ha transformado en una tormenta financiera que podría colapsar la fantasía de California por completo. Stevens terminó con una nota escalofriante. El ciclo no ha terminado. La presión financiera seguirá empujando a Harry a vender su vida en libros y giras para cubrir sus gastos, alimentando el mismo fuego que intenta apagar. El pensamiento final que hoy flota sobre los pasillos del Palacio de Buckingham y las colinas de Montecito es uno solo. Harry ha quedado atrapado en su propio laberinto y el libro de contabilidad dice que no hay una salida fácil. El aire en Londres se ha vuelto denso, cargado no solo con la humedad habitual del invierno, sino con el peso de una verdad que ya no puede ocultarse tras las palmeras de California. Lo que comenzó como una huida romántica hacia la libertad se ha transformado en una cuerda floja financiera que se deshilacha con cada segundo que pasa. Hoy, el mundo observa con asombro cómo un príncipe, nacido en la cuna del privilegio institucional más antiguo del planeta, lucha por sostener un estilo de vida que sus propios recursos simplemente no pueden costear. La realidad es ruda, imperdonable y, según el expediente filtrado, enteramente de su propia creación. Sir Michael Stevens, el hombre de los números fríos en el Palacio de St. James, ha sido implacable en su análisis. Harry vive atrapado en lo que el personal de la Casa Real llama el bucle de la paranoia. Es un círculo vicioso de una lógica matemática aterradora. Harry teme genuinamente por la seguridad de su esposa y sus hijos, un miedo que, aunque tenga raíces legítimas, se ha disparado al perder la protección del Estado que antes daba por sentada. Este miedo lo empuja a contratar seguridad privada de nivel presidencial, lo que drena sus finanzas a un ritmo de millones de dólares al mes. Para cubrir ese agujero, se ve obligado a firmar contratos mediáticos explosivos que generan una atención pública masiva. Esa misma atención alimenta el escrutinio, las críticas y el acoso de la prensa, lo que a su vez eleva su sensación de peligro, obligándolo a gastar aún más en guardaespaldas. Cada titular, cada tendencia en redes sociales infla lo que Stevens denomina la prima de paranoia. La conclusión del auditor fue un escalofrío para los presentes. Harry no está pasando por una mala racha. Harry opera un modelo de negocio que es estructuralmente insolvente. Es un sistema que pierde dinero desde el momento en que él abre los ojos por la mañana. Más allá de la hipoteca de Montecito y los honorarios legales, la auditoría expuso el colapso del pilar que debía sostener su independencia, su imperio en los medios. En 2020, el acuerdo con Netflix se anunció con bombos y platillos. Se hablaba de $100 millones para crear documentales, películas y programas infantiles. La ambición era audaz, posicionar a Harry y Meghan al nivel de los Obama. Sin embargo, lo que siguió fue una lección magistral de mala gestión. El desinterés del público. Tras el impacto inicial de su serie documental, la audiencia se desplomó. Los críticos destrozaron el contenido calificándolo de ensimismado y falto de atractivo universal. Proyectos fantasma. Se propusieron guiones, se encargaron borradores, pero nada avanzaba. La falta de disciplina profesional y los constantes rechazos de la plataforma llevaron a un final silencioso. De los 100 millones prometidos, los analistas estiman que solo recibieron una fracción y gran parte de eso fue devorado por costos de producción y salarios de personal. El desastre de Spotify. El golpe de gracia fue el fin del contrato de podcasts. Tras solo 12 episodios de Archetypes, Spotify desconectó el equipo. La humillación fue global cuando Bill Simmons, alto ejecutivo de la plataforma, los llamó públicamente estafadores. Este fracaso no fue solo una pérdida de dinero, fue la demolición de su credibilidad. Sin el respaldo de los gigantes del streaming, el fundamento financiero de su independencia en California se ha evaporado.
El escenario de la confrontación de anoche no fue la calidez de Clarence House, sino el Salón de Roble del Palacio de St. James. Es un lugar con un peso simbólico abrumador, donde se acreditan embajadores y se deciden asuntos de Estado. Allí, alrededor de una mesa de caoba antigua, se sentaron 4 personas: el rey Carlos III, el príncipe Guillermo, la princesa Ana y Sir Michael Stevens. La atmósfera era eléctrica, un eco de la cumbre de Sandringham de 2020, pero con una urgencia mucho más cruda. El rey Carlos, visiblemente envejecido y dividido entre su deber como monarca y su instinto como padre, fue el primero en hablar. Al ver la deuda de más de $100 millones, el rey no vio solo números, vio una humillación pública que podría manchar la corona para siempre. No podemos permitir que un hijo del rey termine en un tribunal de bancarrota de los Estados Unidos, dijo Carlos con la voz cargada de pesar. Crearía un espectáculo que no podemos controlar. Haría que la monarquía pareciera cruel y vengativa si lo dejamos caer tan bajo. El rey propuso una solución desesperada: un acuerdo privado, un préstamo sustancial de su fortuna personal para cubrir las deudas más urgentes. Sería algo confidencial, estructurado como un préstamo y no como un regalo, para evitar el escándalo público. Carlos suplicó a la mesa por una última oportunidad para su hijo menor, ayudarlo una vez más para silenciar a los acreedores y permitirle reestructurar su vida. El silencio que siguió a la propuesta del rey fue sepulcral. Los ojos de Guillermo y de la princesa Ana se encontraron, y la decisión que estaba a punto de tomarse cambiaría para siempre el destino de la casa de Windsor y el futuro del príncipe en el exilio. La propuesta del rey Carlos III, un rescate silencioso, un puente de plata para salvar a su hijo de la vergüenza pública, quedó suspendida en el aire, frágil como el cristal. Pero antes de que el plan pudiera tomar forma, el ambiente en el salón de roble dio un giro gélido. El príncipe Guillermo, con una calma que resultaba más letal que cualquier grito, tomó la palabra. No buscó la mirada de su padre, ni apeló a la nostalgia de la infancia compartida. En su lugar, abrió su maletín de cuero negro y extrajo un documento titulado Evaluación de Responsabilidad Comercial. «Esto no se trata de salvar a Harry», sentenció Guillermo, su voz cortando el aire como un bisturí. «Se trata de evitar que financiemos nuestra propia destrucción». El argumento de Guillermo fue metódico, brutal y, sobre todo, imposible de refutar. Explicó que rescatar a Harry no sería un acto de caridad ni de amor fraternal. Sería un error estratégico catastrófico. Según los analistas de Palacio, Harry ya no es un ciudadano privado en California. Harry es un productor de contenido mediático. «Debemos enfrentar la realidad», continuó Guillermo con una frialdad devastadora. «Su producto principal somos nosotros. Su modelo de negocio requiere que nuestra familia sea el villano de su narrativa». El heredero al trono desglosó el patrón con una precisión quirúrgica. La entrevista con Oprah, el documental de Netflix, el libro de memorias. Cada uno demostró que cualquier gesto de compasión privada era inmediatamente convertido en munición para un relato público. Si la familia real intervenía ahora para pagar sus deudas, el relato de la víctima colapsaría. Harry, para mantener el flujo de ingresos de la maquinaria mediática estadounidense, se vería obligado a manufacturar nuevos agravios, nuevas traiciones y nuevos secretos. Guillermo, como gestor del Ducado de Cornualles, fue tajante. Ni una sola libra cruzaría el Atlántico para subsidiar un estilo de vida construido sobre el ataque a la institución que generó esa misma riqueza. «No ha quemado puentes», concluyó. «Ha levantado casetas de peaje en esos puentes, cobrando entrada a cualquiera que quiera verlos arder. Y cada vez que intentamos reconstruir algo, él enciende otro fuego porque las llamas generan más ingresos que la reconciliación». Buscando quizás una voz más moderada, el rey se volvió hacia su hermana, la princesa Ana. Pero la princesa real, famosa por ser el miembro más trabajador y menos sentimental de la firma, ya estaba asintiendo. Para Ana, la monarquía no es una familia, es una operación militar que debe funcionar sin importar los sentimientos. Cuando Ana habló, despojó la discusión de cualquier rastro de emoción. Reconoció el trauma de Harry, la pérdida de su madre y las presiones de su vida pasada, pero su veredicto fue final. El trauma explica el comportamiento, pero no excusa la imprudencia financiera. No autoriza a vender la privacidad de la familia al mejor postor. La compasión no puede convertirse en complicidad.
Ana sostuvo el archivo de los gastos de seguridad como si fuera la prueba principal en un juicio por traición. Gasta $6 millones al año en una seguridad que supera lo que requieren la mayoría de los jefes de Estado. Esto no es seguridad, es teatro, y se nos pide que financiemos la producción. Entonces, lanzó la metáfora que cerró el debate para siempre. La monarquía es un barco de Estado. El capitán no puede permitir que un marinero perfore agujeros en el casco solo porque dice que tiene mareo. No lo consuelas dejando que hunda todo el barco. Lo dejas en la orilla antes de que ahogue a todos. Fue la princesa Ana quien introdujo el término que definiría el futuro de la relación, activo tóxico. En finanzas, un activo tóxico es aquel que ha perdido su valor y no puede venderse porque nadie quiere comprarlo. Ana argumentó que Harry encaja perfectamente en esa descripción, mientras permanezca vinculado al balance de la corona. Mientras los acreedores crean que la familia real pagará sus deudas, la institución será vulnerable. Pagar esta deuda no habría sido un acto de bondad, sino una validación de un modelo de negocio destructivo e insostenible. Anoche, en el Salón de Roble, la Casa de Windsor tomó una decisión de Estado. Harry, el príncipe que una vez fue el corazón de la familia, ha sido dejado a su suerte en las costas de California. La red de seguridad ha desaparecido. El Banco de la Monarquía ha cerrado sus puertas. El sueño de libertad del duque de Sussex se enfrenta ahora a la realidad más amarga de todas. Está solo, con sus deudas, con sus miedos y con una verdad que ningún juez puede cambiar. En el mundo de los adultos, el precio de la traición es la soledad financiera. Cada libra entregada no sería un acto de misericordia, sino el refuerzo de un patrón peligroso. La noción de que, sin importar cuán imprudente fuera el comportamiento, la familia siempre intervendría para reparar el daño. Eso no es piedad, insistió la princesa Ana con una firmeza que helaba la sangre. Es facilitar la autodestrucción mientras ponemos a toda la institución en un riesgo inaceptable. Ana miró directamente al rey Carlos III. Su mirada no flaqueaba, aunque escondía una empatía muda. Comunicaba comprensión hacia el dolor de un padre, pero una resolución absoluta como servidora de la corona. Uno no puede salvar a alguien que, con cada abrazada desesperada, intenta arrastrar a los demás hacia el fondo. El veredicto era áspero, preciso e ineludible. Harry se había convertido en un activo tóxico. No se trataba de un castigo ni de una venganza. Era una cuarentena, una medida urgente y calculada para aislar un contagio financiero y reputacional antes de que infectara el corazón de la monarquía. Con el debate emocional resuelto y el consentimiento reticente del rey asegurado, la reunión pasó a la fase de ejecución metódica. Sir Michael Stevens abrió la carpeta final, un documento que jamás verá la luz pública, que nunca aparecerá en el sitio web real ni será susurrado en las transmisiones de la BBC. Era historia pura en papel, pero invisible para el mundo, el Protocolo de St. James. Diseñado con la precisión gélida de un plan de reestructuración corporativa, el protocolo era el manual operativo para la separación financiera definitiva. El príncipe Guillermo, su arquitecto principal, explicó la estructura con una autoridad que no admitía réplica. Cada uno de los 3 pilares desmantelaba sistemáticamente la red de seguridad en la que Harry había confiado durante décadas. Efectivo de inmediato, declaró Guillermo con la finalidad de un juez dictando sentencia. Todos los recursos financieros reales quedan fuera del alcance del príncipe Harry y de cualquier entidad que él controle. No habría transferencias directas, ni intermediarios, ni inversiones compartidas, ni excepciones por contingencias. Este cortafuegos garantizaba que, incluso ante los eventos más catastróficos, un embargo, una bancarrota o una humillación pública, la corona no intervendría. No estamos suspendiendo el banco temporalmente, enfatizó Guillermo. Lo estamos borrando por completo. Si Harry desea perseguir una vida como empresario privado, debe cargar con todo el peso del riesgo y del fracaso personal. Este fue quizás el golpe más devastador para la marca Sussex. Durante años, los prestamistas operaron bajo la suposición implícita de que la familia real cubriría cualquier obligación. Esa garantía invisible permitía a Harry obtener hipotecas y préstamos a tasas favorables, a pesar de tener ingresos personales volátiles. Bajo el protocolo de St. James, los bancos serían notificados formalmente, a través de canales privados y discretos, de que el duque de Sussex es ahora una entidad financieramente independiente, sin garantías, sin colaterales reales, sin red.
El colchón invisible que le permitía vivir por encima de sus posibilidades había sido retirado. Su calificación crediticia se desplomaría, no por falta de pagos, sino porque el cimiento de su solvencia había sido desmantelado deliberadamente. Este pilar terminó con el modelo de un pie dentro y otro fuera, que tantas complicaciones había creado. Se acabaron las negociaciones, las apelaciones personales y el influjo de miembros sentimentales de la familia. A partir de ahora, toda comunicación financiera desde Montecito sería redirigida a un consejo legal externo, cuya única función es aplicar el protocolo sin emoción y sin compromiso. El hilo directo a la chequera del rey ha sido cortado de forma permanente. El documento era una obra maestra de la burocracia, despiadado, frío y preciso. Los títulos de Harry permanecieron intactos como un guiño simbólico al sentimiento público, pero funcionalmente, el duque ha sido transformado en un caparazón vacío, un nombre sin palanca, una marca sin respaldo. Las puertas que antes se abrían de par en par por el legado y el privilegio, ahora se cierran tras él. «Esto no es un castigo», repitió Guillermo. «Es gestión de riesgos. Él exigió independencia, ahora tiene la responsabilidad total». Las firmas se estamparon en el memorando interno. El rey Carlos firmó con un trazo deliberado y pesado bajo la observación atenta de la princesa Ana. Para medianoche, el protocolo estaba activo. A medio mundo de distancia, en Montecito, el sol salía sobre el océano Pacífico, indiferente al cambio sísmico que acababa de ocurrir en Londres. Harry entró en su oficina sin saber que las placas tectónicas de su realidad financiera se habían desplazado durante la noche. Estaba tranquilo, incluso cautelosamente optimista, procediendo como lo había hecho durante 40 años, bajo la reconfortante suposición de que su familia intervendría si caía. Estaba convencido de que el Banco de Palacio siempre abriría sus puertas. No sabía que, en las sombras de St. James, el último cheque ya había sido cancelado. La creencia de que el palacio lo salvaría silenciosamente de la ejecución hipotecaria, de los acreedores agresivos y de las consecuencias directas de sus propias decisiones, se desvaneció con una sola llamada telefónica. No hubo calidez, no hubo espacio para la negociación, solo el tono profesional y gélido de un abogado externo. «Me temo que eso no es posible, señor», fue la respuesta corta. Las explicaciones sobre la urgencia de los pagos y la presión de los bancos cayeron en oídos sordos. La Casa Real tiene estrictamente prohibido facilitar acuerdos de crédito personal para el duque de Sussex. La solicitud ha sido denegada. «Buenos días». En ese instante, Harry comprendió el alcance total de la ruptura. Lo que los expertos de Palacio llamarían más tarde la línea fría había sido trazada. No hubo gritos, no hubo filtraciones dramáticas, simplemente el vacío. Poco después, llegaron correos electrónicos formales con facturas detalladas por las renovaciones de Frogmore Cottage. El mensaje era de una claridad brutal. Ya no era un beneficiario, era un deudor, y los deudores pagan lo que deben. Los intentos desesperados por saltarse los canales oficiales fracasaron uno tras otro. Sus antiguos aliados, aquellos que antes servían de puente con su familia, ya no estaban disponibles. Los números de teléfono habían sido desconectados. Los correos electrónicos rebotaban. Incluso los servidores privados que la familia utilizaba para compartir fotos y noticias personales habían sido desactivados. Cada puente había sido quemado, cada conexión cercenada. Harry salió a su terraza en Montecito, viendo cómo el Pacífico se extendía infinito ante él. Sin embargo, el abismo emocional que lo separaba de Londres se sentía aún más vasto. Durante 5 años había librado una guerra contra su familia, asumiendo que su protección siempre estaría allí, como una red de seguridad invisible pero irrompible. El protocolo de St. James demostró lo contrario. El rey Carlos Padre había sido anulado por el rey Carlos Monarca. El palacio no lo atacó. Simplemente lo ignoró. Lo trataron exactamente como tratarían a cualquier otra celebridad. Alguien rico y famoso, pero completamente impotente cuando llega la factura y no hay fondos para cubrirla. Sin el colchón real, su valor ante los ojos de los acreedores se desplomó. Ya no era un príncipe en el exilio. En ese momento, no era más que un hombre enfrentando una deuda de $100 millones, con una serie de líneas telefónicas cortadas y la aplastante comprensión de que la vida que había elegido venía con consecuencias mucho más imperdonables de lo que jamás imaginó. Mientras el sol de California se elevaba sobre Montecito, pintando la propiedad de oro y sombras, el silencio en su hogar se sentía más pesado que cualquier audiencia real que hubiera soportado. El protocolo de St. James nunca se trató solo de dinero, se trató de definir el verdadero costo de la libertad.
el precio exacto que paga una persona cuando intenta reescribir las reglas del privilegio sin honrar las responsabilidades que conlleva. La lección es simple: la libertad nunca es gratis. En la vida, como en los negocios, siempre hay un precio de admisión. No puedes destruir la sede de una institución histórica y esperar que la empresa siga pagando tu estilo de vida. No puedes alejarte de siglos de privilegio generacional y seguir exigiendo la red de seguridad que ese privilegio otorgaba. Harry buscó la autonomía de un ciudadano privado, pero esperaba el apoyo incondicional de un príncipe real. Esa combinación nunca fue sostenible. La verdadera independencia significa pagar tus propias facturas, mirar a tus acreedores a los ojos y navegar tus fracasos sin que la mano invisible de una monarquía milenaria suavice cada rincón de tu vida. Para algunos, Guillermo será visto como alguien frío o cruel por negarse a autorizar el rescate. Otros verán la razón detrás de sus actos, la de un líder racional protegiendo una empresa global, asegurando que los errores de un individuo no pongan en peligro toda la operación. Al cortar el cordón, Guillermo no destruyó a su hermano. Lo obligó finalmente a enfrentar las consecuencias totales de sus actos. El repuesto se ha convertido en lo que los analistas financieros llaman un activo tóxico. Al levantar el cortafuegos soberano y ejecutar el apagón de comunicaciones, Guillermo se aseguró de que Harry ya no pudiera usar el nombre de la familia como garantía. El sistema de apoyo no ganado ha sido desmantelado permanentemente. Desde el momento en que el protocolo entró en vigor, las implicaciones fueron inmediatas e ineludibles. El príncipe que quería volar solo ha descubierto finalmente que volar requiere sus propias alas y que el cielo no tiene favoritos cuando el motor se apaga. Cada intento de llamada a Clarence House, cada petición desesperada enviada a través de antiguos contactos que alguna vez sirvieron de puente, terminó en el vacío. Los correos electrónicos rebotaban como ecos en un desierto. Las cuentas fueron borradas. Las viejas líneas de crédito, aquellas que se mantenían abiertas por la simple inercia del linaje, fueron congeladas. Por primera vez en décadas, Harry se enfrentó a la cruda realidad. Estaba financiera y legalmente aislado de la institución que lo había sostenido desde su primer aliento. El palacio no estaba gritando, no estaba filtrando historias para avergonzarlo públicamente. Estaban haciendo algo mucho más letal. Lo estaban ignorando. Fue una decisión estratégica y gélida. La monarquía comenzó a tratarlo exactamente como a cualquier otro individuo rico y de alto perfil en Montecito. Alguien famoso, sí, pero totalmente impotente en el momento en que las obligaciones vencen y no hay nadie detrás para firmar el cheque. Mientras las horas se arrastraban en esa mañana de California, el peso de esta nueva realidad comenzó a asentarse en cada rincón de su mansión. Lo que antes era un santuario protegido por la riqueza familiar, ahora se sentía como una jaula dorada. Cada documento, cada libro de contabilidad, cada recordatorio de sus privilegios pasados servía únicamente como evidencia de las responsabilidades que Harry ya no podía evitar. La distancia física entre Montecito y el Palacio de St. James se había convertido en un abismo existencial. Harry no solo se había mudado al otro lado del Atlántico, se había mudado a una realidad donde la independencia tiene un costo que no puede transferirse a otros. Este momento, por duro y humillante que sea, encierra una lección que va más allá de una disputa real. La independencia, ya sea en la vida, en los negocios o en el legado, nunca se otorga sin responsabilidad. La verdadera libertad no nace de cortar lazos, sino de hacerse cargo de las consecuencias de las propias elecciones. Al intentar escapar de las obligaciones de su herencia mientras retenía sus privilegios, Harry creó un sistema destinado al colapso. El protocolo de St. James no lo castigó por malicia. Lo que hizo fue imponer la rendición de cuentas, restaurar el equilibrio y proteger una institución que es mucho más grande que cualquier individuo. Esta lección nos recuerda a todos que la autonomía nunca es absoluta. La libertad financiera, la independencia profesional y la libertad personal están limitadas por la integridad y las consecuencias. No puedes esperar que los sistemas a tu alrededor, familiares, sociales o institucionales, absorban el costo de tus decisiones indefinidamente. Cuando sales al mundo exigiendo autonomía, también heredas la carga de tus errores. Cuando quemas puentes, no puedes asumir que los demás los reconstruirán para que puedas cruzarlos de nuevo cuando tengas frío. Para quienes observan desde lejos, esta historia ofrece algo más que un escándalo de tabloide. Ofrece una visión profunda sobre el equilibrio entre el privilegio y el deber. Nos obliga a hacernos preguntas difíciles.
¿Hasta dónde debe llegar la lealtad cuando pone en riesgo todo un sistema? ¿En qué momento la compasión se convierte en complicidad? ¿Cuál es el costo real de la independencia cuando la red de seguridad se retira de forma permanente? Con el Banco de Palacio oficialmente cerrado, el verdadero recuento apenas comienza. Cada hipoteca, cada obligación pasada, cada acuerdo mediático estancado ahora descansa directamente sobre los hombros de Harry. La libertad, cuando se divorcia de la responsabilidad, es un lujo que muy pocos pueden permitirse. Para el príncipe Harry, esto ya no es una lección teórica. Es un ajuste de cuentas diario y persistente. La libertad sin responsabilidad no es libertad, es simplemente un aislamiento costoso. Es una vida medida no en logros o títulos, sino en obligaciones incumplidas y consecuencias inevitables. En esa terraza soleada de Montecito, frente a la inmensidad del mar, la verdad nunca ha sido más clara. La libertad sin responsabilidad no es libertad en absoluto. Es solo una soledad muy cara, con una hipoteca que ya no puede pagar, que ya no puede pagar, que ya no puede pagar.